Buenas tardes, damos muchas gracias a Dios en esta tarde que podemos estar compartiendo una semana más de Dios, de su palabra, de su voluntad sobre nosotros y siguiendo las instrucciones del Señor Jesús que nos enseña su voluntad para con nosotros aquí en la tierra. La semana pasada estuvimos hablando acerca del perdón, Pedro dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y hemos visto las consecuencias que puede traer el perdón. Y vamos a tomar en algunas semanas, 3 semanas o 4 semanas, Dios dirá, vamos a tomar una historia del Antiguo Testamento que tiene mucha enseñanza en cuanto a al perdón con los hermanos, al perdón fraternal, al perdón, en realidad, soltar perdón, liberarnos de la carga, como dijimos la semana pasada, esa carga de opresión que nos produce, y volviéndonos a 2 semanas atrás, cuando hablamos del yugo, un yugo pesado que produce en nuestras vidas la falta de perdón. Todos tenemos que dar perdón y perdonar, soltar perdón y recibir perdón también. Entonces vamos a tomar durante una semana, vamos a recorrer, vamos a hacer un rally acerca de esta historia que tiene sin duda ricas, profundas enseñanzas para transmitirnos de esto, ¿no? Que tiene que ver con el perdón. Y me estoy refiriendo a la vida de José. Vamos a analizar entonces la vida de José. Lo vamos a ver en 3 partes. Vamos a ver primero hoy, ¿no? Vamos a ver a este joven que soñó sueños que se convirtieron en realidad, pero pasó por una serie de circunstancias que para nosotros pueden traernos mucha luz en cuanto a cómo debemos perdonar a los demás. Primero vamos a ver la descendencia de José. José era hijo de Jacob. Jacob era hijo, o el abuelo de José era Isaac. Y el bisabuelo de José era Abraham. Esa era la descendencia de este muchacho, José, ¿no es cierto? Jacob tuvo 2 esposas. No vamos a contar la historia cómo llegó a tener 2 esposas, y tuvo 2 concubinas. Con las 4 estas llegó a tener 12 hijos. 12 hijos lo relata en Génesis capítulo 35, versículos 22 al 26. De estos 12 hijos, José fue el anteúltimo hijo. Y fue con la esposa que él amaba. De las 2 esposas, no las concubinas, de las 2 esposas, una se llamaba Lea y otra se llamaba Raquel. José era el primer hijo de Raquel. ¿Por qué el primer hijo? Porque Raquel le dio 2 hijos a José, el anteúltimo y el último de los hijos, el número 11 y el número 12 de los hijos de Jacob. Un poquito más, pasando muy rapidito para que tengamos una noción de cómo viene la historia de José. Jacob es bendecido por Dios y con todos unos antecedentes anteriores, con toda una historia que tuvo Jacob engañando a su padre, y después en la vuelta de él y habiendo peleado con el ángel en Betel y todo lo demás. En definitiva, Dios lo termina bendiciendo y le dice: vos no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar, desde ahora en adelante, te vas a llamar Israel. Acá está la cuestión de por qué el pueblo de Israel se llama Israel y no jacobista. La palabra jacobista viene de Jacob, son los descendientes de Jacob, pero no son jacobistas el pueblo, sino Israel. Y son 12 tribus, ¿no? Por eso los 12 hijos de Israel.
Y la promesa y la profecía de Dios en el capítulo 35 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 35, versículos 9 al 12, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, esto es lo que estuve diciendo recién, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, y ahí viene la promesa con profecía: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjuntos de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, el bisabuelo, y a Isaac, el abuelo, no, el bisabuelo de José y el abuelo Isaac de José, ¿no? La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Así que ahí está la promesa de Dios y la profecía que se iba a cumplir años después que ellos no estén. Y así nos insertamos en el capítulo 37 del libro de Génesis, y vamos a ver ahora sí puntualmente la historia de José, sus primeros años en Canaán. En el capítulo 37 no lo vamos a leer al capítulo completo, yo voy a ir relatando, leyendo varios versículos y relatándolos, ¿no? Como para ver un pantallazo de lo que fue la historia de José. En este primer tramo, en este primer miércoles, vamos a ver acerca de la historia antes de que José sea vendido a la tierra de Egipto como esclavo. Entonces, capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Antes de que Jacob muera, en los últimos tiempos volvió, después de estar en Padán Aram, volvió a tierra de Canaán, y allí en tierra de Canaán murió, vivió su última época, Jacob y la familia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, y ahí entra el personaje de la escena, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Bila y Silpa eran las dos concubinas que tenía Jacob, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, Jacob, ex Jacob, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esta historia del capítulo 37 tiene dos partes, dos etapas. Hasta aquí que he leído es la primera etapa, donde
donde se desata una riña doméstica, ¿no? Entre hermanos. Pero primero vamos a ver, dice que su padre amaba más a José. Había un problemita de lo que muchos padres suelen tener, ese problema en relación con sus hijos, y de ahí se desencadenó todo lo demás. Lo mismo que muchos padres hoy en día, contemporáneamente, pero no es un problema de hoy en la realidad, sino que ha pasado en todos los tiempos, donde padres con muchos hijos tienen preferencia a uno más que a otro, y se desencadena entre la relación familiar, entre la convivencia de los hermanos, se desencadena un problema que a veces los padres, consciente o inconscientemente, estuvieron sembrando sobre sus hijos esta diferencia, ¿no? Los hijos son muy observadores en cuanto a este trato, esta relación de los padres con los hijos, y cuando se presentan diferencias marcadas, como en este caso de José, porque fue muy marcada la diferencia que José hacía. Dice que amaba más a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en la vejez. Pero la realidad es que José, habiendo nacido en la vejez, no fue el único hijo de la vejez, porque también faltaba Benjamín, que era hermano menor que José. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Raquel, que fue la madre de José y de Benjamín, no podía tener hijos. No podía, durante toda su vida lo buscaron con Jacob, lo buscaron y no podían tener hijos, no podían. Entonces, llegan a la edad ya de la vejez y Dios bendice, dice la Biblia, Dios bendijo en Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24, dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó la oyó. Quiere decir que durante todo este tiempo que ellos no podían tener hijos, Raquel oraba mucho a Dios para poder quedar embarazada y no podía. En un momento dice que se acordó Dios de Raquel y la oyó, la oyó y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. En aquel tiempo, la mujer que no podía quedar embarazada era una afrenta, una vergüenza ante la sociedad y ante su marido y ante los familiares directos, ¿no? Estaba el concepto, la cultura de aquel tiempo era que la mujer debía, el principal rol de la mujer era tener hijos. Entonces, si no tenía hijos, era como despreciada, como dejada a un costado, se la burlaban, la aborrecían, ¿no? Entonces, Raquel dice: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Y la palabra José quiere decir Jehová añade, ¿no? Entonces por esa razón lo llamó así. Bien. Como dije, el problema había arrancado con que durante tanto tiempo este hijo fue un hijo muy deseado y no llegaba, de pronto llegó en la vejez de estos padres y eso se hizo notar. Jacob empezó a darle más preferencia a este niño que al resto de los hermanos. No le tenía muy en cuenta muchas cosas al resto de los hermanos como a este hijo. Es más, dice que en un momento Jacob le regala una túnica de muchos colores. José le regala una túnica de muchos colores a José. ¿Qué quiere decir lo de la túnica de muchos colores? Que era la ropa que ellos utilizaban en aquel tiempo era una ropa de colores natural, no se la teñía mucho, se teñía por ahí de pronto alguna ropa de gala, ¿no? Pero los colores eran muy,
muy vagos, muy natural, muy beige, muy color arena, muy así, ¿no? Y cuando una túnica de muchos colores es regalada a alguna persona era que se le tenía una preferencia especial y era como para distinguirla del resto. Jacob no tuvo mejor idea que agarrar y regalarle una túnica de muchos colores a su hijo anteúltimo, el número 11, ¿no? Y eso marcaba más la diferencia que tenía el padre con respecto al resto de los hijos. Eso por un lado, los hermanos lo empezaba a ver, lo aborrecía, empezaba a ver diferencia entre ellos ya, no solamente que notaban la diferencia del padre contra ellos, sino ya empezaban a tener problema entre ellos. Los hermanos, dice el versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Todas las veces que se dirigían los hermanos, los 10 mayores, a la persona de José, era con un sentido de violencia. No le podían hablar pacíficamente, ¿no? No podían mantener una conversación en la mesa, no podían jugar juntos, aunque los hermanos ya eran más grandes, pero no se podían divertir juntos. Esta era una familia de pastores, ellos eran pastores, todo de Jacob, los hijos seguían el oficio del padre, y había problema cuando salían al campo a pastorear las ovejas, o sea, era una riña constante, ¿no? Era una riña constante. Ellos no podían hablarle pacíficamente. Sumado a toda esta situación, Dios le revela a José, Dios le revela un plan que, si bien no estaba muy claro en el momento, pero sí era una cosa muy firme en la vida de José. Él en su corazón lo tenía claro, no sabía cómo ni cuándo esto se iba a cumplir, pero dice que soñó dos sueños. El primero dice que él estaba durmiendo y 12 espigas, yo acá tengo una lámina un poquito más grande, la de él estaba erguida, 2 espigas de trigo, erguida en el medio, y las 11 restantes que se inclinaban hacia la espiga que estaba en el medio. Ese era el primer sueño, ¿no? El segundo sueño es semejante, nada más que con distintos elementos, donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia José, ¿no? El sol es comparado con el padre, la luna con la madre y el resto, los 11, con los hermanos. En ese momento que José le cuenta a Jacob también, no solamente a los hermanos, le cuenta el sueño que tuvo, sino que Jacob mismo reacciona y dice: he aquí, he soñado otro sueño. Le cuenta el sueño y dice, y lo contó al padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Era muy firme el sueño que había tenido Jacob. En aquel tiempo Dios revelaba muchas verdades de su voluntad en los sueños. Eso está registrado en la Biblia, en toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a vuestros padres de muchas maneras, ¿no? En el último tiempo, ahora en el tiempo de la gracia, nos ha hablado por medio de su Hijo en la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseñó, nos ha revelado. Por eso que dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él nos dijo y nos enseñará todas las cosas que no sabemos que de su voluntad para hacer, ¿no? El Espíritu Santo lo va a trabajar en nosotros y nos va a enseñar. Pero en aquel tiempo los sueños eran muy comunes. Los profetas soñaban, los ancianos soñaban sueños, y todo el mundo sueña, es verdad. Pero estos eran sueños muy puntuales. Quedó muy flechado en el corazón de José esos dos sueños.
por un lado las espigas que se inclinaban hacia él, y más tarde sueña que la luna, las estrellas y el sol se inclinaban también hacia José. Esto tendría connotación, se cumpliría muchos años más tarde, que ya vamos a llegar a esa parte, no hoy, en otro miércoles, cuando el pueblo de Israel, de Jacob y sus hijos y toda su familia van a vivir a Egipto. Yo cuando estaba leyendo esta historia me planteé la siguiente pregunta. ¿Por qué razón José le contaría los sueños a sus hermanos y a su padre? Y me pregunté, ¿será que si él no se lo contaba hubiera cambiado la realidad que iba a pasar años después? Porque yo encontré en estos versículos que había acá un problema doméstico, un problema de relación, como ya lo he mencionado anteriormente, un problema de relación con los hermanos, fraternal, no se podían perdonar. Esto iba acrecentándose. ¿Se acuerdan el miércoles pasado que dije que la falta de perdón hace que sobre nuestra espalda se vaya acumulando cosa como una bola de nieve que se va agrandando cada vez más a medida que va rodando cerro abajo? Si la relación entre ellos no era la correcta, la ideal, ¿por qué contarle algo que a cualquier otra persona le chocaría, sería hiriente? ¿Cómo nosotros vamos a doblegarnos, vamos a humillarnos delante de ti? Había un enfrentamiento entre ellos, porque cuidado, que para pelear siempre hace falta dos. No veamos a José como el santo de la escena y a los hermanos como los pecadores de la escena, porque tanto los hermanos como José contribuían para que esta relación no sea la buena, la mejor. José exhibía con mucho orgullo la túnica de diversos colores que su padre le había dado, ¿no? Encima José, para acrecentar el mal, para acrecentar la mala relación que había entre los hermanos, José dice que le servía a Jacob como el alcahuete de lo que los hermanos hacían, porque dice que José venía y le informaba a su padre la mala fama de ellos. Todas las fechurías que los hermanos hacían mientras estaban pastoreando las ovejas, José, que estaba con ellos, venía y le traía la alcahuetería a su padre. Entonces su padre, cuando ellos volvían, seguramente les recriminaba esa actitud y todo lo demás, y todo hacía para que no estén las relaciones muy buenas en la familia. Entonces yo me preguntaba, ¿hacía falta realmente contarles ese sueño? ¿Hubiera cambiado la realidad de que Dios no cumpla lo que le había dicho en el sueño, que un día él sería, recibiría como diríamos, la humillación de sus hermanos y de su padre, de su madre, se inclinarían ante ellos? ¿Le daría autoridad Dios si él no se lo hubiera contado? Yo entiendo que eso no hubiera cambiado la circunstancia. No hubiera cambiado. Porque, como les dije en el capítulo 37 que estamos analizando, está dividido en dos partes este capítulo. Primero hemos visto la rencilla familiar acá, la cuestión, el problema doméstico, ¿no? Problemas fraternales simples, y después la cosa fue agravándose cada vez más al punto de que quisieron matarlo a José. No solamente había rencilla, no lo podían tratar con amor, con compasión, con respeto. Siempre había palabras hirientes, palabras agresivas, palabras de insulto. No había una relación
fecunda en la familia de Jacob. Los hijos no se llevaban bien. Y la segunda etapa de esto viene con el agravante que ya ahora lo quieren matar a este soñador. Como dice desde el versículo 12 en adelante, que no lo vamos a leer, pero lo voy a narrar, lo voy a relatar. Cuando los hermanos se van a un lugar que se llama Siquem, se van a apacentar las ovejas, más tarde José no había ido con ellos y el padre lo manda y le dice: mira, tus hermanos se están apacentando allá en Siquem, vení que te voy a mandar con ellos, y decime cómo están las ovejas y cómo están tus hermanos. Era para mandarlo a alcahuetear, a ver cómo estaban todas ellas, ¿no? Entonces cuando lo ven venir a José, que era muy identificable por la túnica de colores, ¿no? Era muy visible ya de lejos, identificaban qué persona era la que se estaba arrimando a ellos allá en el desierto, ¿no? Empiezan a confabular una situación de que vamos a matarlo y nos sacamos de encima a este soñador. Ellos lo aborrecían ya de tal manera que su odio, que se había acumulado tanto tiempo en el corazón de ellos, ahora querían matarlo. Y la Biblia dice, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice: miren, hermanos, que no haya en ustedes raíz de amargura, con la cual muchos puedan ser contaminados. Toda raíz de amargura que nosotros acumulamos en nuestros corazones, por la falta de perdón, por la falta de humillación, de reconocer nuestros errores, toda esa raíz de amargura, no solo que la acumulamos dentro de nosotros mismos, sino que eso va a caracterizar nuestra vida. Otros van a ser afectados a nuestro alrededor. La bronca que tenían los hermanos de José contra José, en un momento cuando estaban allá, empezaron a maquinar eso, del odio que salía, de la abundancia del corazón, hacían las cosas, lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón se hace todas las cosas. Empezaron a confabular a ver cómo sería la mejor manera de matarlo. Vení, matémoslo, ¿no? Y bueno, y ahí lo agarraron cuando llegó José, enseguida lo tiraron a un pozo, a una cisterna, que para beneficio de José, la cisterna estaba vacía, no tenía agua, era un pozo de agua en medio del desierto, estaba vacía, lo tiraron ahí, y mientras estaban ahí los hermanos alrededor del pozo, preguntando qué harían con este muchacho, preguntándose a sí mismos qué harían con este muchacho, de pronto ven venir a unos amalecitas que eran comerciantes que iban hacia la tierra de Egipto con sus mercaderías. Entonces uno de ellos tiene la luz, se le ocurre decir: a ver, ¿qué les parece si lo vendemos como esclavo a Egipto? Y bueno, está bien, bárbaro, vamos a venderlo. Lo vendieron, vinieron los amalecitas, lo vendieron por 20 piezas de plata, obviamente lo sacaron del pozo, lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿Y qué hicieron estos muchachos? Le sacaron la túnica de colores antes de venderlo y mataron un cabrito de las ovejas, de las cabras, ¿no? Y tiñeron con la sangre de este cabrito la túnica de muchos colores que su padre le había dado. Vuelven a Jacob y le traen la túnica manchada de sangre, le traen la túnica manchada de sangre, diciéndole a Jacob, su padre, que una fiera del desierto, un animal salvaje del desierto, lo había devorado, y ellos encontraron la túnica manchada de sangre y le preguntaron: ¿la reconoce? Sí, la reconozco, y de mi hijo, e hizo duelo muchos días por causa de José. No se olviden que era el hijo amado de este hombre. Ahora, ¿será que ellos se libraron de esta situación? ¿Será que ellos
con haber concretado este plan macabro sobre la vida de José, se sacaron este peso de encima y dijeron, ahora sí, somos libres. Ustedes saben que no. Porque ellos ahora, no solo que tenían que ir al padre a decirle que habían encontrado la túnica manchada de sangre en el desierto, que probablemente sería de su hijo José, no solo que tenían que ir a decirle esto, era confabular, armar toda una estrategia de mentira, decírsela al padre y luego mantener la mentira. Porque una cosa es decir la mentira, otra cosa es mantenerla. Todos sabemos que la mentira, como decimos en criollo, la mentira tiene patas cortas. En algún momento va a salir a la luz que no hemos dicho la verdad. En algún momento. Pero ahora ellos tenían a su favor la virtud, tenían a su favor la virtud, entre comillas, de que este muchacho había sido vendido a una tierra muy lejana y como esclavo. Teóricamente, no lo volverían a ver nunca más en la vida. Pero ellos quedaron atados al pasado. Con esta mentira y eso que habían hecho, con esas 20 piezas de plata, con esa actitud, ellos quedaron atados a su pasado. Todos los días que tendrían que vivir, todos los años que tendrían que vivir con esa atadura. Dijimos el miércoles pasado que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y esta mentira y este pecado en la vida de estos muchachos no hizo otra cosa más que atarlos a su pecado. Y no hizo más que atarlos a su pasado, a su presente y a su futuro, porque ellos tendrían que vivir con esto durante todos los tiempos hasta que llegaría el día, ya lo vamos a ver, llegaría el día en que ellos podrían sí liberarse de este pecado. El salmista en el Salmo 32, versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren lo que dice, escuchen bien. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos nuestras transgresiones, nuestro pecado, dice que Dios perdona la maldad de nuestro pecado. Nunca pensemos, nunca permitamos que se nos ocurra pensar, que se nos cruce por la cabeza que nuestro pecado es inocente. Jamás el pecado es inocente. El pecado está desbordado de maldad. El pecado, cualquiera que sea, nunca es benigno. Por eso que no se puede decir, pero es una mentirita piadosa. La mentirita piadosa no existe. El pecado es pecado en toda su dimensión de la palabra. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y la maldad del pecado que encerraba esta historia de los hermanos de José y aún de José mismo hacia sus hermanos, era muy grande y era necesario que se arrepintieran. ¿Se acuerdan lo que dijimos el miércoles pasado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Ahí entra la maldad. El pecado tiene maldad en toda su magnitud, en toda su esplendor, en todo su entorno. El pecado mancha, el pecado ensucia, el pecado empobrece, el pecado nos condena, el pecado nos lleva a la perdición. Nunca el pecado es benigno. Y acá el salmista David dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren, no hubiera cambiado la historia si toda esta situación de los hermanos de José no hubiera pasado. No hubiera cambiado la historia. El plan de Dios estaba levantar a José en otra tierra lejana para salvar mucha gente. Ese era el plan divino, por eso los 2 sueños que tuvo. Pero si él no hubiera sido
no habría maldad. Vamos a poner la otra cara de la moneda. Era una familia ejemplar, era una familia que no tenía problemas, era una familia que no discutían entre sí, los hermanos se amaban mutuamente, no había diferencia entre padre con los hijos, ¿no? Por el caso de José y el padre. Si no hubiera habido todo esto, no hubiera cambiado el plan de Dios. Dios de alguna manera hubiera hecho para que José vaya a tierra de Egipto y después, como vamos a ver más adelante, pueda salvar a mucha gente, no solamente a su familia, a muchas naciones que José después benefició con lo que él era en la tierra de Egipto. Así que nunca pensemos que es necesario el pecado para que Dios cumpla su voluntad, jamás, jamás. Pero permítanme decirles que cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo. Si el plan de Dios, como el plan para José, fue que esté en la tierra de Egipto, el plan de Dios no se hubiera truncado por más que a José lo hayan puesto en un pozo. Nadie podrá mantenerte dentro del pozo ante el plan de Dios. Entonces, ninguna circunstancia hubiera cambiado lo que Dios tenía determinado para José. No es que a Dios se le fueron cayendo los planes, ¿no? Y entonces siempre tenía un plan B, un plan C para llegar a lo cometido. No, Dios lo hubiera hecho a su modo, a su manera. Como también lo hizo a su modo, a su manera. Pero el pecado ensucia, el pecado te condena. Y la falta de perdón es pecado. Y como los hijos de Jacob quedaron atrapados en el pasado, en el presente y en el futuro, hasta que no rompieron esas cadenas del pecado, así cada uno de nosotros, la enseñanza es puntual. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. No tiene que tener límite. Tenemos que tener ese espíritu de perdonar, ese espíritu de amar. Otro evangelista dice, el evangelista Lucas dice, si perdonáis, Mateo mismo al final ahí, Mateo al final donde dice, Jesús le dice, ¿se acuerdan la historia del hombre que le debía 10.000 talentos y después el otro que le debía 100 talentos? Al final Jesús termina diciendo, lo mismo va a pasar con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Esta es la enseñanza maravillosa, extraordinaria. De toda esta historia, hemos repasado y hemos visto cómo José fue en definitiva vendido por sus hermanos hacia Egipto por los madianitas, los llevaron y así terminó José en Egipto. Pero no necesitamos vivir en pecado para que el plan de Dios se cumpla. Dios va a cumplir su plan. No necesita de la maldad de nuestro pecado para cumplirlo. Que Dios te bendiga.